Bien, seguimos en la mira, como les anunciábamos, estamos con nuestro segundo invitado, el abogado defensor de menores, Daniel Sayagues. Doctor, muchas gracias por estar. Pero antes vamos a hablar con Marcela Maceda. Marcela, buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriel? Una breve radiografía con algunos datos del CIRPA en particular, ¿no? Cuando hablamos del INAU, uno dice el INAU, no, el INAU atiende decenas de miles de muchachos en condiciones, algunos de pobreza. Acá estamos hablando en particular de los menores privados de libertad o de los menores que delinquen. Sí, en este caso el CIRPA, y ahora CEPRILI, ¿verdad? ahí está. Y para poder hablar de el CIRPA tenemos que remontarnos a 2011, Gabriel, donde con los votos de todos los partidos justamente se creó el sistema de responsabilidad penal adolescente que, como bien decías, tiene distintas modalidades. Una de ellas es la privación de libertad, pero también está la libertad asistida, la semilibertad, la libertad vigilada, que son otros modos, ¿verdad?, de estar internados los menores infractores dentro de los distintos hogares que se encuentran tanto en Colonia Berro como en Montevideo y en el interior del país. Y otra fecha que tenemos que tener en cuenta para poder hablar de la actualidad del CIRPA tiene que ver con el año 2013, porque es allí cuando se aumentan las penas justamente para los menores que cometen determinados delitos considerados graves. Por ejemplo, rapiña, que vamos a retomar después el tema de las rapiñas y los menores. Perdóname, Marcela, Sí. Esto se dio en lo que se llama la inflación penal, ¿no? Cuando ocurre algún delito muy resonante, en el Parlamento enseguida sacan el hacha, y en esa época ocurrió el famoso crimen de la pasiva, otro de los videos que circuló, por los medios, y creo que eso catapultó de alguna manera la decisión, ¿no? Sí, sin duda. La aprobación de esta normativa se tiene que leer en ese contexto donde aquel video y el hecho en concreto generó una alarma pública que hizo poner sobre la mesa el tema de aumentar las penas para los menores que cometieran delitos graves. Y también esto vamos a ver cómo en el tiempo termina incidiendo en la cantidad de menores que actualmente están internados dentro del INAU en estos hogares. Tenemos una gráfica. Tenemos una gráfica, eso te iba a proponer, poder verla. Es una gráfica donde se muestra la evolución, ¿verdad?, de la población, como bien decías, de menores que están internados dentro del CIRPA. Vamos de 2002 con un total de 310 internos, hasta llegar a 2015, con algunos picos, como podrán ver, de 1.067 menores en los 8 hogares que componen la Colonia Berro, los 8 restantes que están en Montevideo y los 3 que se encuentran en el interior. Pero para poder ver cómo se llega a estos 1.067 menores internados, tenemos que analizar dos variables. Una tiene que ver con las fugas, un tema que durante muchos años era moneda corriente, ¿verdad? Eso de que los menores entraran por una puerta en el hogar y salieran por otra, incluso fugas bastante numerosas se dieron durante muchos años, pero cuando Rubén Villaverde, que es el ex director del CIRPA, también muy cuestionado, con bastantes inconvenientes con el gremio, dijo cuando asumió en 2012, cuando llegamos veníamos con un arrastre de más de 10.000 fugas en 20 años. O sea, unas 500 por año más o menos. Ahí está. Si hiciéramos un promedio, serían unas 500 por año. Podemos ver la siguiente gráfica donde vemos la evolución de este indicador, que no es nada menor para poder entender el contexto de lo que se ha hecho en los últimos años en el CIRPA. Me parece que lo que decidieron fue cerrar la puerta, ¿no? Bueno, en 2009... Le pasaron el candado y chau, se resolvió el problema. Tremendo. Justamente, en 2009 había 1.200 fugas registradas. Bueno, 780 en 2010, se baja luego a 250, a 40, a 23 en el año 2013. Y entre fines de 2013 y noviembre de 2014, el CIRPA consigue un total de 0 fugas, que luego, bueno, es un récord que Villaverde ostentaba durante casi un año, luego se rompió por la fuga de 6 menores, se abrió una investigación interna en ese momento para saber si el gremio había incidido o había facilitado esas 6 fugas, 3 en un hogar de Montevideo y 3 en Colonia Berro.
Pero otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es el tema de la reincidencia, que no es nada menor a la hora de poder analizar el contexto y lo que es este número de jóvenes que aún están recluidos. Desde que se registra la reincidencia en el CIRPA, había un porcentaje aproximado de 25% de reincidencia. Según cifras oficiales difundidas por el propio CIRPA, estas se revirtieron en 2014 hasta alcanzar un 8%. Entonces, la gran pregunta que uno se hace, y los analistas obviamente se hacen, es ¿a qué responde esta baja considerable que durante tantos años no se pudo controlar y ahora sí? Sin duda, lo que es la normativa de la ley 19.055 de la que hablábamos, que es la que aumentó las penas para delitos graves, tiene que ver y explica gran parte de esta baja en la reincidencia. Y te cito un estudio, por ejemplo, de los tantos que hubo, del director del Departamento de Economía de la Universidad Ort, Néstor Gandelman, con otros también expertos, analizaron la reincidencia de los menores en cuanto a rapiñas antes y después de la aprobación de esta normativa. Y encontraron que la aplicación de la ley provocó una disminución de la reincidencia de entre el 22 y el 32%. Estos son datos reales que se manejan. Y cuando hoy te hablaba acerca de lo que es las rapiñas, ¿verdad? Que es el delito por el que más menores han sido condenados y, bueno, y se encuentran recluidos, no es menor si lo podemos analizar a lo largo de los últimos años. Y podemos ver la última gráfica que tiene datos que van de 2011 hasta 2014, que son los condenados por rapiña en Montevideo, adultos y adolescentes. Un comparativo, nos falta el dato de adultos que no está todavía de 2014. Estoy seguro, perdóname, estoy seguro que si hiciéramos una gráfica sobre si se pudiera medir la percepción de inseguridad de la gente respecto de los adolescentes, sería inversamente proporcional a esa gráfica. La gente sigue pensando en la participación de los adolescentes que en las rapiñas, porque en el total de delitos es absolutamente marginal la participación de menores en delitos. En las rapiñas, que es alto, la caída ha sido sustancial, ¿no? O sea, un tercio de las que había en el 2011 prácticamente. Sí, el número, como bien decíamos, de condenas por rapiñas cometidas por adolescentes en Montevideo se redujo un 61% en 3 años, si tomamos 2011 a 2014. Esta cifra parece como tirada al viento en el medio de lo que tú decías, ¿no? La percepción de la ciudadanía. Pero recordemos que el propio presidente Tabaré Vázquez, durante la campaña, dijo que uno de sus objetivos era bajar las rapiñas en total un 50%. Y desde la oposición y algunos expertos decían que era, bueno, una promesa demasiado arriesgada, que no iba a poder llegar, incluso que era hasta disparatada. Sin embargo, el CIRPA logró un porcentaje mayor en la reducción de uno de los delitos que más cometen los adolescentes, y ese número, a veces, en estos contextos convulsionados como los que tenemos ahora, pasan desapercibidos. Las fugas jugaron un papel importante y dice, según el dato acá, el descenso adicional de un 15% producido entre el 2012 y el 2013 es atribuible al mínimo de 12 meses, como decías vos, la aplicación de esta ley. Sí, sin duda, es una de las primeras lecturas y de las causas más directas que tiene la aplicación de esa normativa. Marcela, muchas gracias. ¿Sí? Gracias a ti. Bueno, muy bien, doctor Sayagues, veíamos ahí esa pequeña radiografía que Marcela nos hacía. Podríamos hablar horas de este tema, lo sé muy bien. ¿Por qué delinquen? ¿Delinquen por necesidad económica? No, eso es una ínfima minoría que Una no debe ínfima pasar del minoría. 1%, ¿no? Una ínfima minoría. Sí. La mayoría. Para empezar, la mayoría de los delitos son contra la propiedad. Entre un 80 y un 85% de los delitos que cometen los adolescentes son hurtos, rapiñas, básicamente, luego hurtos. Homicidios son bajos. Homicidios han bajado, habría que hacer quizá algunas precisiones allí. Pero el delito que más cometen los adolescentes, a diferencia de los adultos, es la rapiña. Y en general, tanto hurtos como rapiñas se cometen para obtener dinero o
tener objetos que después se venden a cambio de dinero y comprarse en general ropa, cosas que no pueden adquirir por sus propios medios, ¿no? Que su familia no le puede adquirir. Digamos, no es para satisfacer necesidades básicas. ¿Está? Hay un porcentaje muy pequeño ahora, lo que fue muy grande, de gente que robaba, cometía delitos contra la propiedad para comprar pasta base. Eso se ha estabilizado en un orden de entre el 10 y no llega a pasar del 20%. La última vez que hice la medición era un 10%. ¿La delincuencia adolescente es pobre? Porque uno cuando habla de esto dice, están estigmatizando a los pobres. ¿Qué podemos decir? ¿Que el 90 y pico por ciento son muchachos que vienen de los sectores pobres de la sociedad? A ver, habría que, para empezar, ¿qué entendemos por pobreza? ¿No? Hay distintas medidas, se puede medir por el ingreso, se puede medir por distintas variables. Bueno, el tema es, yo haría el corte por otro lado, ¿cuándo se roba para satisfacer necesidades básicas? Sí. Y cuándo se roba para satisfacer necesidades que no son básicas. Después no podemos saber si son pobres o no, porque no le preguntamos los ingresos a los padres y a las madres, pero ellos nos dicen, no, en casa, ellos mismos, el adolescente dice, sí, a mí en mi casa no me falta nada. Ajá. Mis padres me dan todo. Y los padres atrás, porque están presentes en las audiencias de los adolescentes, que los dos trabajan y se agarran la cabeza, dicen, llorando, ¿cómo pudiste hacer esto? Con el ejemplo que tenemos nosotros. ¿Tá? Entonces el segurino robó por necesidad. ¿Tá? Obviamente no le pueden comprar a los padres un par de championes de 8 o 9 mil pesos. ¿Tá? Y por otro lado tenemos a la sociedad o a los medios de comunicación haciéndole sentir necesario que tenga determinados bienes. Y si no los tiene, no existís, ¿no? Un poco como ese reclame, te odiarán por no tenerlos, ¿no? De Will Hate You. ¿El sistema los respeta? El SIRPA, el sistema... No. El sistema, empecemos por el sistema de justicia. Yo he leído informes según los cuales hubo una época en la que se los procesaba sin que se viera un abogado, sin que estuviera... Sí. Yo empecé a trabajar en esa época. ¿En esa época? Sí, estaría bueno, que es lo que yo puedo aportar, más allá de todos estos temas sindicales y demás. Es una visión de los últimos 25 años, del último cuarto de siglo de este tema, que es más o menos cuando yo empecé a trabajar. En el año 90 se ratifica por el Parlamento la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del Adolescente. Nosotros teníamos un Código del Niño del año 34, que no pegaba ni con cola con esto. Voy a poner un solo ejemplo. Un caso real, que esto ilustra más a la gente. Un adolescente, cuando yo entré a trabajar, allá por el año 90, 91, un adolescente, 17 años, vivía solo en una casa, una pensión, no sé dónde, una escopeta a caño recortado bajo la cama, sale a hacer un taxi, lleva la escopeta, tiene la mala suerte que lo agarran en una pinza policial, baja del taxi, ven la escopeta, lo detienen, lo llevan. No había llegado más que el destino, no le dijo otra cosa al chofer del taxi. No le dijo, dame esa plata, nada. O sea, un acto, lo que se califica en derecho, un acto preparatorio, ¿verdad? No había habido un comienzo de ejecución del delito. El comienzo empieza desde que yo te digo, bueno, dame la plata. Ese joven, si era adulto, va a llevar al juzgado de adultos y le dice, ¿y usted qué? Le pregunta al taxista, ¿usted lo amenazó? Le dijo, no, no me dijo nada. Paró la policía, le encontraron el rifle, el gurí dijo que era para rapiña, que vive solo, tal. Hubiera sido liberado. ¿Sabe lo que hizo el juez de adolescentes? Fundándose en el Código del Niño. No lo podía procesar por rapiña, porque en eso somos todos abogados. El delito no sabía ni siquiera tentativa de rapiña, no había empezado a consumarse. Dice, no importa. Amigo mío, ¿no? Me explicaban las normas. Yo le interno igual, porque está en una situación irregular. Pero pará, si fuera un adulto, lo liberás, por más que viva en la calle y esté en una situación irregular. ¿Sí? No, pero fíjate que es un adolescente, que vive solo, que tiene un revólver, una escopeta bajo la cama, tal. El código lo habilitaba, no era ilegal. Porque el código habilitaba internar a una persona ya que cometiera delitos o que estuviera en situación irregular. ¿Quién estaba en situación irregular? Cualquiera. Ese ejemplo que usted me está poniendo, ¿uno puede concluir que la justicia de menores es más severa? Era. Hasta que 15 años después que se aprobó la convención en el 2004, se votó el Código de la Niñez y la Adolescencia para acomodar 15 años después de haber aprobado el Código. De haber votado la Convención de los Derechos Internacionales. Ha mejorado eso. El sistema es más respetuoso de ellos cuando entran. Se procuró, ahí empezamos un largo proceso a partir de la ratificación de la Convención para adecuar nuestra legislación interna y nuestras prácticas internas a los postulados de la Convención.
Tuvimos 15 años con normas dictadas por la Suprema Corte de Justicia, vía acordadas, Sí. para tratar de hacer un procedimiento, Sí. ¿tá? Donde hubiera un delito, se le tipificara una pena, se supiera. Ese gurí que fue internado, Sí. era internado sin límite de tiempo, sin procesarlo por ningún delito. Era internado por estar en situación irregular. ¿Cuándo iba a salir? No se sabe. Peor que un adulto. Bueno, entonces a partir de allí, del 2000 hasta el 2000, desde el 90 hasta el 2004, hay una serie de acordadas que tratan de fijar un procedimiento y sobre esa base nos regulamos y tratan de, bueno, se procura defensor, el fiscal, de adolescentes, hay todo un proceso de adecuación. En 2004 se vota el código, pero ahí nos implica otro proceso más de adaptación. Estamos en ese periodo, lo que pasa es que vamos muy lento, ¿no? Para empezar había que separar infractores de gente que está internada porque es huérfana. Iban todos a la colonia a ver. Claro. Entonces, no, infractores es una cosa aparte. Entonces se empieza a crear el CIRPA. Sí. ¿Y qué opinión tiene usted sobre la internación? Yo creo, igual que la Convención, que la internación debe ser la privación de libertad debe ser el último recurso. Y que las personas... Sí, la teoría dice eso, es teoría, ¿no? es teoría. Pero usted está todo el día en la práctica. Sí. ¿Qué ve como resultado cuando un menor lo internan 4 años, 5 años, ahora subió, ¿no? Pero... No subió, para empezar son 5 años. Hay algunos datos allí de los que se pasaron en las gráficas que habría que corregir. Para empezar, el máximo son 5 años, pero el promedio por el cual se privaba de libertad a la gente en Montevideo era de 8 meses, cuando se los privaba de libertad. O sea que el máximo no se aplicaba a ninguno. Yo no he visto, creo que vi uno en 20 años que se aplicó el máximo de 5 años. Entonces hablar, acá no es un tema de máximo, es un tema de mínimo. No se utilizaban los 5 años. De cada 3 adolescentes procesados, 2, 66% más o menos, eran internados. Y 1/3 no. Y de estos que iban internados, el promedio en Montevideo era de 8 meses de privación de libertad. Y acá tenemos desde el homicidio hasta el hurto, la rapiña de aquellos que fueron privados de libertad. Y acá tenemos en los no internados también delitos, puede haber rapiñas y todo lo demás. Este proyecto de llevar a 10 años. No. ¿Qué proyecto? Hay un proyecto para llevar a 10 años el mínimo, ¿no? No, eso ya quedó muerto después que murió el plebiscito, ya nadie más está hablando de esas cosas. Nadie insistió en el Nadie Parlamento insiste con en eso. eso. Ahora, El tema es que se subió. Sí. Acá el tema fue, se venía un plebiscito donde la rapiña, que es el delito que más se comete, acá hay una linda gráfica. Sí, Todo eso es rapiña de Montevideo. Sí. ¿No? Esto es Canelones y Amarillo del Interior. ¿Tá? Bueno, estos son cifras del Ministerio del Interior. Acá no sé, estos son rapiñas cometidas. Sí. Acá había una cifra de rapiñas en el año, cuando yo empecé a trabajar, de unas 170 al año. Estoy hablando en el segundo semestre, el segundo quinquenio de la década del 90, 96 al 2001. El promedio era de 170 rapiñas, había más hurtos que rapiñas. Ya en 2002-2003, después de la crisis, 2002-2003, y la entrada de la pasta base, pasamos a 437 de promedio. ¿Cómo se fue subiendo? De 130 rapiñas en el 96, 104, 124, terminamos 2001, 300. Llegamos con el Festival de las Fugas del primer gobierno del Frente Amplio, cuyo pico fue en el 2009, en eso son correctas las cifras, del entorno de las 1.200. ¿Qué pasaba? Ese muchacho que se fuga no se va a la casa a ver televisión y tomar mate y espera que lo venga a buscar la policía. Sigue delinquiendo, si es gratis. Si sabe, como venían al juzgado y nos decían, yo a los 10 días me estoy en la calle. Usted haga lo que quiera, juez. Yo he tenido gurises que en el mismo año se han iniciado 6 expedientes por homicidio y por rapiña. No pagaron ninguna pena. Cuando llegaban a la sexta no habían pagado la primera. ¿Tá? Porque se habían fugado, es la única forma de que cometan los otros 5. ¿No? Bueno, eso se terminó. Y para terminar, se terminó en principio y vamos a ver cómo se terminó. Por la fuga se terminó por un lado. Exacto, vamos a ver los porcentajes y a qué se debe cada cosa, ¿no? Primero que quede claro ese concepto. Pasamos, las rapiñas han aumentado objetivamente, esto no es una sensación térmica, pasaron de 130 del año 96 a 600 y pico, 40, que ya tengo acá las del año 2000. 642 en el año 2011. Tomemos estos últimos. 642, desde 100 y pico. Bueno, eso fue un aumento real. Llegó a superar las rapiñas cometidas por adolescentes en Montevideo, que como vimos es el departamento que yo tomo como termómetro porque es donde se cometen más rapiñas, contra los, más que los adultos. Fueron 539 rapiñas cometidas por adultos, 642 cometidas por adolescentes. Un disparate. ¿Cómo fue eso?
¿Cómo fue eso? Y eso Sí. generó una reacción de la opinión pública ¿Eso y de cómo sectores fue? políticos. Y eso eso tiene fue- una razón. Eso fue por las fugas. Las fugas permitían que la persona fuera, que sabía que le salía gratis. Porque uno hacía 10 rapiñas. Exacto. Entonces uno mismo te aparece en el mismo año 3, 4, 5, 6, hasta 6 ¿Y veces. había gente del CIRPA que los dejaba fugarse? No, el sistema funcionaba así. ¿Cómo El sistema funciona sobre la base de que Se llena. dice, seguro, tenemos 300 cupos, hay una decisión política del gobierno anterior, del director del Inter, Uriarte, del gobierno anterior, de no construir más celdas, entonces, o más lugares de privación de libertad, por lo tanto, cuando había que internar a 3, se iban 3. había que dejar salir a 3. Tremendo. Exacto. Pues es ilegal eso. Claro, no, pues ya estaba todo hecho, o sea, se lo llevaba el director del Puerta, se elegía a qué 3 se llevaba, todos pedían, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí, al Casona, y en el Casona hay un formulario que llenaba, bajaban de la camioneta y ya se iban. ¿Y nunca hubo una denuncia contra eso? Denunció públicamente, ¿Y el qué- propio director lo decía la válvula de escape, porque como estamos opuestos a la privación de libertad, venía de la Organización de Derechos Humanos, ¿no? Había sido presidente del movimiento Gustavo Volpe, que integra la organización. Le digo cómo eran las cosas en el 2008. La agresión física de los adultos, esto denunciado por los mismos que ahora denunciaron los malos tratos el año pasado contra Villaverde. La agresión física de los adultos a los jóvenes es aplicada como medida correctiva y como castigo. A modo de ejemplo pueden citarse algunas prácticas narradas por los entrevistados. Golpes proferidos por varios adultos contra un solo adolescente. Sujetar al joven a la cama mediante esposas. Proferirle golpes en el piso. Mojarlo, que esto es lo que te indignaba tanto en el anterior, mojarlo con agua fría, mirá lo que viene ahora, mojarlo con agua fría y desnudarlo haciéndolo pasar toda la noche en esas condiciones. Introducción de palo en el ano, arrodillarse sobre sal gruesa o pedregullo como castigo por fuga, arrojar hormigas en la cara, introducir la cabeza en el water. Eso fue denunciado. Esto fue denunciado en el 2008. ¿Sabe qué? No le pidieron la renuncia al director del Inter, doctor Carlos Uriarte, dijo al País Digital que no era declaraciones públicas. Muti por fue el procesado foro. alguien? Nadie. Nadie. Y obviamente no se pidió la renuncia del director porque provenía. Entonces, este es un problema endémico del sistema. ¿Tá? Entonces, ha habido un cambio de paradigma que se produce en el 2000 con la aprobación de eso y estamos todavía en ese proceso de adaptación. Para eso había que separar a los infractores de los no infractores, proceso en el cual todavía estamos. El CIRPA sigue adentro del INAU, como un órgano desconcentrado, pero estamos todavía en el proceso de descentralización, que queda a la misma altura que el INAU, y separar una cosa de la otra. Acá le enmiendo la plana a Tabaré Vázquez, que hablaba de 200, 300 infractores. dijo, Son unos 1000, vamos a hablar de cifras sí, claritas. sí. Andan en el entorno de los 1000 infractores, ¿tá? De los cuales la última cifra, que creo que salió hoy en el diario de ustedes, 530, eran 550 la última que yo manejaba, 530 privados de libertad. El resto están en otros programas no privados de libertad, no están internados. ¿Tá? Se llegó a 680 privados de libertad, fue el pico, y entró a bajar, tiqui, bajamos 130. Entonces se construyeron, desde que se creó el CIRPA, las plazas que hacían falta para no tener que dejarlos salir a los gurises. ¿Tá? Pues si usted en un lugar que tiene 12 plazas quiere meter 50, el sindicato no se lo acepta. Pues no se puede trabajar así, sin nuevo funcionario. Entonces, ¿qué hace el director del Inter? ¿Qué hace el presidente del INAU? Le presentan denuncia por desacato. Porque juez lo manda a internar y usted no me lo recibe. Yo me lo crucé a José López en las escaleras yendo a juzgado penal a declarar por desacato en la administración del Frente Amplio de la primera administración. ¿Cuántas veces? O sea, la lucha entre... Capaz que va hacia ahí, pero el tema de las fugas tuvo un directo... repercusión sobre la baja de las rapiñas. Sobre la baja de las rapiñas. Esa radical. baja de rapiña que vimos ahí en la gráfica es radical. Va Mirá, de la mano con las fugas. Exacto. El del 2011 fue el año récord de fugas, 642, veníamos de 170, cometidas por adolescentes. Es tremendo. Al año 2012, al año siguiente que entró en funcionamiento el CIRPA, bajaron de 642 a 445, 200 rapiñas menos. Son 200 víctimas menos. ¿Cuántas? Víctimas menos. 200 víctimas menos. ¿Cuánta gente traumatizada por no haber trancado y haber... ¿no? Exactamente. 30% bajó solamente con trancar la puerta. No había salido la ley. Qué tremendo. En el año 2013, 1 de febrero, entra en vigencia la ley que pone un mínimo de 1 año para las rapiñas cometidas por adolescentes. O sea, ya no se fugan y además tienen que estar 1 año. Ya no son 8 meses de promedio, ni 3, 4, 5 meses que se le daba. ¿Tá? Con eso se logra una baja del 15% claro, porque adicional. lo que sube es el mínimo. Exacto, el mínimo. El problema no es subir el máximo, si el máximo no se lo dan a nadie. La propuesta de subir el máximo a 10 quedó enterrada y se subió el mínimo y ahora con un mínimo fijo
Exacto, el problema es que no había mínimo. Están Entonces, obligados. una jueza de Rosario internaba a uno por rapiña y le daba el máximo 5 años, Y después, como pasó, y acá se lo daba una libertad asistida. Porque era primario, era una rapiñuela de estas callejeras, dame el celular o te pego y no lo vas a privar de libertad. Ahora todos estos, de rapiñuelas callejeras, que son la mayoría, Sí. van todos 1 año en cana. ahora, se ha logrado eso, ¿no? Se ha logrado tenerlos encerrados y se han bajado las rapiñas. Tenerlos encerrados, la experiencia que usted tiene, digamos, ¿qué le indica? Que después que salen, ahora después, ¿mejoran? ¿Rehabilita el INAU? El INAU rehabilita cuando se hacen las cosas bien, si no, no. En el periodo anterior al CIRPA yo no vi un adolescente que saliera con trabajo conseguido por el Estado. Y solamente los 2 o 3 años del CIRPA, en los 3 años del CIRPA se bajó en un 61% la cantidad de rapiñas cometidas por adolescentes en Montevideo. Tabaré Vázquez se propone bajar al 50% en 5 años. En el CIRPA se bajaron un 61% en 3 años. Quiere decir que si en el 2011 se cometían 10 rapiñas, ahora se cometen 4 por adolescentes. ¿Ah? Bueno, para eso era necesario crear más plazas y terminar con las fugas. Sí, poner el mínimo. Si no se hacía eso, usted puede subir la pena, poner la pena que quiera, si se sigue fugando. Pero la cuestión es que los tipos que están encerrados van a salir. Bueno, ahí está el otro problema. No es lo mismo hablar de encierro que privación de libertad. ¿Tá? Y se suelen superponer ambas y se critica la privación de libertad porque se la asimila al encierro. Y lamentablemente en nuestro país ocurre eso. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, tenemos ejemplos de que no, en Brasil, pero vamos a no hablar de Brasil y de otros países. Hablemos de acá. El hogar Ituzaingó está a 100 metros de distancia, en la colonia Berro, del Ser de Berro. El Ser de Berro denunciado por torturas. Estas que yo le leí acá son del Ser de Berro. ¿Y el Popeye, que fue procesado, Ser de Berro. El Ituzaingó, solo están en la celda, con la puerta trancada, o las 8 horas que duermen. A las 8 de la mañana se abre la puerta, queda abierta, circulan, comen con cuchillo y tenedor, nunca si hubo un motín, nunca hubo una agresión de un funcionario a un gurí, a lo sumo ha habido agresiones entre ellos. ¿Hay caminos intermedios entre el encierro de las 23? Antítesis. De Bélgica han pedido que vayan gente del Ituzaingó a enseñarles a ellos cómo llevar ese método. Entonces lo que hay que hacer es generalizar un método de privación de libertad como hay en Brasil, donde andan circulando libremente, no están encerrados. Asimilar la privación de libertad al encierro es una forma decimonónica. También podemos hacer la privación de libertad y ponerlos en un cepo, también están privados de libertad. Pero digo, hay formas humanas, respetuosas de la dignidad humana, de privar de libertad a la gente. En ese tiempo libre, ¿qué hacen? Panadería, repostería, son todo lo que hacen el service cuando hay actividades del CIRP y demás. Hay teatro, boxeo, han sacado varios campeones de boxeo. Estamos hablando de uruguayos. El mismo gurí que en el SER era insoportable, y ojo con él, no sé qué, lo pasaban al Ituzaingó y era un santito. O sea, el mismo funcionario que allá era maldito y golpeador y tal, lo pasan acá y no toca a nadie. Es una pregunta que entonces, son liderazgos negativos o positivos. No. ¿Hay irrecuperables? Sí, pero son un porcentaje mínimo. Entonces, y aparte, ¿cómo sabemos de antemano quién es recuperable y quién no? Yo he apostado, este Purí tiene 6 antecedentes en un año, tiene 9 en total, pero 6 en un año. El año de la fuga, el 2009. Ni yo ni la madre dábamos esto porque se recupera. Tenía años para pagar 10, porque fue sumando penas. ¿Tá? Con los descuentos que le hicieron, con las unificaciones de causa, le quedaron en 7. Ya a esta altura de llevar como 5, está cumpliendo. ¿Está trabajando en la construcción? ¿Está saliendo a trabajar en la construcción? La madre no me decía. No se pueden, sobre el ser humano no se pueden hacer juicios definitivos. Usted te tiene que dar la oportunidad a todos. La última. ¿Qué comentario le merece este video? ¿Cuál? El famoso que procesan a 26. No me sorprende. No es nada nuevo. Lo nuevo es que hay un video, claro. Ahora ese centro y esa cámara de video fueron instaladas por la administración anterior. Sí. Durante los 25 años que yo llevo trabajando no había ni centros nuevos, ni cámaras, ni nada. Y entonces ahora todos nos escandalizamos por este tema. ¿Parece exagerado el fallo de la fiscal? Es opinable como todos los fallos jurídicos y he opinado tanta gente con más solvencia jurídica que yo que prefiero no opinar sobre eso. Le quedo enormemente agradecido por la presencia. Bueno, gracias a usted por haber estado ahí. Nos quedamos sin tiempo para la educación.
En resumidas cuentas, Vázquez hizo lo que había prometido, decretar la esencialidad, los gremios no la están acatando, el CODICEN, digamos por decirlo en términos académicos, está pintado al óleo, como lo estuvo durante los paros, de no orientar a la gente si debía o no debía mandar a su hijo. La gente hoy sabe que hay un decreto de esencialidad y sabe que hay paros, no sabe si mandar, si no mandar. El CODICEN, un poco porque está integrado por sectores gremiales, representantes de los trabajadores, otro porque no responden directamente al presidente de la República, que está quedando un poco solo el presidente de la República, aunque también hay que recordar que Mujica dijo que estos sindicatos había que hacerlos pelota. En fin, en el terreno del escenario de poder está habiendo un debate y una confrontación. Abajo, en los barrios, la gente sigue jodida como siempre. Les agradezco que hayan estado ahí y los esperamos el jueves próximo. Hasta entonces.